seguimos aquí en nuestro ABC debate y en el corte siempre se genera discusiones interesantes. Sí, Ronald siempre. dice, decía, ¿qué cantidad de mentiras se dicen con respecto a este tema de los impuestos? ¿Qué se dice y qué les molesta? Ronald? El tema es que en primer lugar es un impuesto... Estás hablando del impuesto a la exportación La de grano, de exportación de soja. cualquier rubro que sea. Vamos a hablar de cualquier rubro que sea. Estamos hablando de soja, tabaco y bebidas gaseosas, alcohol, lo que fuere. Pero el cobrar un impuesto al estado natural sobre el bruto es una cosa que desapareció hace por lo menos 200 años en el mundo. Ya no existe Excepto eso. la Argentina, por ejemplo. Que tiene un impuesto. El único como toda la país, Argentina. pero Y uno así sabe le las va. consecuencias que hubo en ¿Cuáles fueron Argentina. las consecuencias? La consecuencia en la Argentina que no hay más, la producción no bajó, pero se concentró la producción en los grandes. ¿Quién produce soja? Son los multinacionales. ¿Quién dejó de producir? El argentino, porque él alquila su máquina y alquila. Lo que pierde el productor primario se recupera en la industria. Entonces hay una integración industrial y agrícola en la producción. Y eso va a ocurrir acá también. Y el pequeño va a desaparecer. Pero por principio estas cosas no se hacen en una vida moderna, porque se cobra por una venta bruta, por una facturación bruta, sin tener en cuenta los costos. Pero es poco, la misma ¿es cosa. poco el impuesto que paga el No, sector es poco. o no? No, es mucho. Yo te digo ¿Por que... qué es mucho? O sea, Porque el Paraguay cálculo, paga es para mucho que la impuesto. gente sepa nomás. El cálculo que siempre se publica es, bueno, el sector agrícola aporta 25% del Producto Interno Bruto, pero la contribución impositiva es un 5%. No sé cuántas son las cifras, pero esa más o menos es la relación que se hace normalmente. Yo quiero apelar un poco a un filósofo que es Hegel, sin entrar en filosofía. Él decía que la verdad está en el todo y no está en las partes. ¿Qué significa? No está en Cerro Porteño en Olimpio si está en el deporte. No está en el Partido Colorado Liberal si está en la política. Esto aquí tenemos que ver las cosas en su contexto global. Y la soja y el tabaco son rubros. Tenemos que ver el contexto del agronegocio y paga 50% de la recaudación de Hacienda, y yo tengo datos acá, viene el agronegocio, porque detrás de ahí, el que vende un tractor lo vende a $88.000, los cuales el tractor vale $80.000 y $8.000 es IVA, pero no es el agricultor que lleva esa plata al Hacienda, fisco. Es el intermediario. En la estadística del intermediario aparece un gran contribuyente, pero la plata es el productor. Hay una cosa que yo quiero dejar en claro. No se puede cobrar ningún impuesto sobre el bruto. Sería lo mismo, a ver si aceptan. Pero muchos dicen que el impuesto a la renta agropecuaria no funciona como debe. Funciona, claro. ¿Por qué no va a funcionar? Eso es lo que dicen algunos quiero decir, Yo le digo, el doctor Borda, por ejemplo, que fue ministro de Hacienda, sigue planteando una reforma impositiva en ese el doctor sentido. Borda tiene todo mi aprecio, pero es un keynesiano. Pero me encanta. Un Sí, pero keynesiano. el keynesianismo va por el lado del gasto, digamos, en este caso, en su pero, apreciación. pero de cualquier manera tiene esa filosofía, por más que respeto a él como profesional. Yo te digo lo siguiente, si hoy cobramos, si queremos ser equitativos y le cobramos al estado natural de los productos primarios, tendríamos que cobrarle a todos los que tienen un salario mensual. Yo quiero saber si le cobramos al funcionario público, a un senador, a un asalariado, hoy sacamos 10% de su bruto, ¿qué va a decir? ¿Van a aceptar o no van a aceptar? No. Pero el agricultor tiene que aceptar porque el tipo está en su chacra trabajando, claro. Pobre. Y eso es injusto y no es equitativo. No podemos cobrar ningún impuesto sobre el bruto. Una cosita. Y el pequeño el que va a perder y se va a ir a la ciudad. Martín Hayes. Una cosita que quisiera agregar. Yo le preguntaría al doctor Borda, que él sabe muy bien, ¿cuáles son los rubros que más dinero ingresan al erario público? En cuestión, dólares que ingresan. ¿En qué concepto? El ingreso, tengo entendido, que el ingreso de... Sí, si uno mira el ranking de importaciones, por ejemplo, entonces le voy a plantear una cosa. ranking de grandes contribuyentes y tienen los sectores. ¿Y qué ahí queremos uno hacer? tiene combustible, electricidad, tabaco, bebidas alcohólicas. Eso para mí Todo son esto los se maneja, principales usted sabe una cosa, Roberto, los números se maquillan tan bien y de acuerdo a lo que quiera la persona expresar y a quién quiera llegar. Lo importante, le voy a decir una cosa, voy a hablar del caso de la soja y el tabaco. Yo para comenzar, le voy a dar una opinión, yo no soy una persona que no quiero, cuando vengo a opinar a un lugar como este, ¿verdad? No quiero estar a favor de fulano ni de sultano. Quiero que seamos ecuánimes, estar a favor de todos, porque todos necesitamos de todo.
Los ricos necesitan de la gente menos pudiente y los menos pudientes también necesitan. Pues imagínense que es si el capital se va y no invierte en nada. Entonces hay que empezar con un criterio un poquitito amplio. Y lo que yo veo es que se dice, por ejemplo, el tema de la soja. Fíjese el estado de la Argentina, un país rico, el granero del mundo. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está la Argentina? El presidente Macri, yo realmente todas las mañanas me levanto y voy a ver si este señor, ¿por qué puerta estará queriendo correr, verdad? Sí. Estará queriendo correr, ¿verdad? Bueno, y lo que es mi pregunta siempre, ¿verdad? Me tocó ser partícipe del equipo económico, ¿verdad? Cuando estuve en el gobierno. ¿Cómo se va para hablar en el caso concreto del tabaco, de la soja, una retención en el impuesto a la soja? Un impuesto de eso. Impuesto, ¿cómo? Todavía no se sabe si se ganó o no se ganó y ya le estamos cobrando un impuesto a una persona porque produce. Eso fue un castigo. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que el exportador, ¿verdad? Porque la soja, usted sabe, se produce, y le digo porque conozco un poquitito de eso, no es que se van grandes camiones a entregar soja, se van personas con cachapé. Así es. A entregar pequeñas cantidades de soja. Y a esa persona se le cobra un porcentaje, ¿verdad? Que está incluido ese impuesto a la soja, que es que se va a fijar a la soja en estado natural. Y pregunto una cosa, yo llevé mi soja y resulta que mi soja produce acá el señor Papalardo en su fábrica de aceite. Y me descuentan a mí una cosa que yo no tengo nada que ver. Como dice, señores, estamos queriendo ayudar al menos pudiente o queremos matarlo al menos pudiente. Yo le quiero trasladar también una pregunta. Puede ser que esté equivocado. Sí. Yo creo que podríamos ir profundizando un poco más en el sector productivo, pero me gustaría que Jorge Papalardo nos diga, yo no sé si tienen estadísticas, en el caso de las bebidas alcohólicas y de las bebidas gaseosas, ¿qué tan importante es el sector en materia de fuerza laboral y de inversión, digamos, en el país? ¿Hay estadísticas? Mira, Roberto, ciertamente es un sector grande, importante, porque no solamente están las plantas de gaseosas, de bebidas azucaradas, sino están los que trabajan ahí, los distribuidores, los que proveen servicio a estas fábricas. Es enorme. A mí lo que no me cierra es, siendo nosotros un país mediterráneo, ¿cómo es que nosotros vamos a aumentar impuestos? ¿Para qué vamos a aumentar? Vamos a hacer, ¿cómo se dice? Vamos a hacer un dajei para los inversionistas. Es importante eso, evaluar eso. Y yo siempre tengo una propuesta que tal vez no es populista, pero creo que es una solución a esto. Y voy a ir un poco a lo que es originalmente lo que era el impuesto a la renta personal. Era un impuesto no recaudador, pero era formalizador. Así se vendió el proyecto. Bueno, así se vendió y yo creo que debería devolver otra vez. Yo creo que el gobierno del presidente Abdo debería de estudiar eso. Yo sé que es un poco revolucionario lo que voy a decir, pero en todos los países serios del mundo hay esto que voy a decir, que es lo siguiente. El impuesto a la renta personal tiene que ser formalizador, pero nos tiene que tocar a todos. A todos. A todos quiere decir hasta la señora que vende yuyo en la calle. ¿Por qué? Porque de esa manera, si ella tiene que presentar todos los meses, va a tener que presentar, como es en Estados Unidos, en Dinamarca, en Suecia, en Canadá, en Francia, en todos los países serios. Vamos a hablar de países serios porque países que no son serios hay miles y ya sabemos cómo están. Pero si esta persona que está trabajando en la calle vendiendo, vendedor de ambulante, está forzosamente entra en ese sistema de impuestos, tiene que presentar todas las facturas que compró, de todos los servicios o productos que compró en el mes, va a presentar al Estado y el Estado le va a decir, sí, tus ingresos fueron X y tus egresos fueron X. Obviamente no va a pagar impuestos, pero le estamos obligando
a esa gente a que nos exijan a todos nosotros facturar siempre. Pero eso es formalizador. Pero en la práctica es irrealizable, porque también es una cuestión de educación, de formación. Bueno, la gente no está preparada para ese tipo de propuestas. Entonces no vamos a salir nunca de eso, porque siempre, resulta ser, Marco, supongamos que en tu caso, de que vos tengas tu ingreso y vos no estés en el impuesto a la renta. Entonces vos, cuando yo te quiera vender algo, te quiero vender este celular, vos no me vas a pedir ni una factura ni nada, porque vos no necesitas. Vos, el dinero que tenés, ni por más de que ganás legalmente, vos no estás obligado, no tenés ese interés de pedirle a alguien factura. Entonces vos tenés, al final, son ingresos que puedes usar para comprar cosas en negro. Entonces, el señor Martín y yo, en ejemplo, somos contrabandistas, por decirte aceite. Vamos a hacer un aceite para la cocina. Entonces nosotros te ofrecemos a vos, Marco, pero como a vos nadie te pide cuenta de lo que vos ganás, a pesar de que ganás legalmente, vos no vas a comprar nosotros porque te vamos a vender más barato porque es de contrabando. Ahora, si el Estado te dice, mira, Marco, vos tenés que mostrar tus ingresos y tus egresos todos los meses, el señor Martín y yo nos acercamos para venderte la cita y decir, no, espera, dame la factura. Martín y yo no te vamos a dar una factura, porque nos matamos el negocio del contrabando. Claro. Se mata el negocio del contrabando. Entonces, estamos yendo a una discusión más profunda en el sentido de pero por ahí viene el tema, pues. Una reforma más global, ¿verdad? Por ahí viene el tema. Pero, licenciado, una cuestión. El tema de, usted dice que es una cuestión política, esto del impuesto, que ahora se está impulsando. El impuesto a la soja, siempre al tabaco. hubo ese interés. Bueno, pero lo que se dice es falso, entonces, de que, por ejemplo, la producción de soja afecta al ambiente, la producción de soja expulsa a los campesinos a las ciudades. Te puedo contestar con cuestiones bien claras. En primer lugar, hay una pregunta que nunca nadie me contestó hasta ahora y espero que el primero venga me conteste. Es la siguiente: ¿quién se queda con la mitad de este impuesto de la soja? Estoy hablando de la soja. Si tenemos 11 millones de toneladas de soja y está a $300 la tonelada, o cifra redonda, le cobramos un 15%. Esto significa que le vas a cobrar al productor 400 millones de dólares. Acá, perdón, ingeniero Dix, acá lo que hay que tener en cuenta es que se industrializa un gran porcentaje. Sí. También, pero de cualquier forma. Esto es para la exportación de grano. De cualquier forma, pero eso no contradice lo que le voy a decir. Son 400 millones de dólares que hoy no existe, que van a existir si es que se cobra el 15%. Bueno, yo quiero saber, supongamos que se sigue transformando en aceite y harina el 50%. El otro 50% se sigue exportando en grano. Un ejemplo teórico. Quedarían 200 millones queda para Hacienda. Yo me pregunto quién se queda con los otros 200 millones. ¿Quién se queda? Nadie. Y el acopiador se va a quedar con eso, bueno, porque le va a descontar. Y ahí viene la segunda pregunta. Ahí está el problema. ¿Desde qué punto de vista el más pequeño, el más pobre, el más sacrificado tiene que subvencionar el más grande? Claro. ¿Dónde se vio eso en una parte del país? Es una locura. Una locura, porque es eso imposible. va a ocurrir. Por otro lado, le digo por la cuestión ambiental, la excusa que no tiene ni un sentido. Le pregunto, ¿dónde hay más peces, tilapia y carpa? Ahí donde hay soja, y eso es verídico. ¿Dónde hay más yerba mate? Ahí donde hay soja. ¿Dónde hay más naranja, más cítrico? Ahí donde hay soja. ¿Dónde se va el turista a bañarse? ¿En el lago Ipacaraí o se va en Carmen del Paraná, Encarnación, que pasan los arroyos por los ojales? ¿Dónde agarran la gente, toman una jarra y toman teguereque de un arroyo que pasa en los ojales? Alguien toma una cucharadita del Buricao o del San Lorenzo y ninguno se anima. Entonces no podemos hablar de contaminación, que la soja es el atacar a la mal. producción, no se dan cuenta que eso. Vamos a dejarlo ahí brevemente porque tenemos que ir a una pausa. A la vuelta vamos a estar abordando otros aspectos de esto mismo que estamos conversando, porque quiero ir a lo regional también, o sea, comparativamente, ¿cómo estamos con la región? ¿O cuál es la diferencia? Que nosotros no tenemos que pagar tanto como ellos y por qué no debemos hacerlo. ¿Y cómo están ellos? Y vamos a ver cómo la pregunta es cómo están ellos. Eso es lo que vamos a la pausa, enseguida volvemos. ¿Estamos mejor?